Aquí me siento como grabando en el Chorrillo. Estoy peor que en el Chorrillo. Hay que estar aquí viendo para todos lados. En Panamá no se paga marchamo. Aquí es el paraíso para los carros, señores. Tenemos que la gasolina regular vale... Aquí no existe la Fanta que conocemos en Costa Rica y en Centroamérica en general. Tengo que decir que nunca en la vida me imaginé que iba a encontrar una cerveza más barata que la de Nicaragua. Buenos días, tardes o noches, pandas panameños. Espero que estén súper bien. Amigos, hoy estamos en Panamá con esta sección que se trata de ver qué tan caro o barato es un país. Como les dije, en cada video que vayamos haciendo la vamos a ir puliendo más, así que hoy vamos a agregar algo muy especial que ya lo van a ver. Para empezar este video nos encontramos en el epicentro del comercio de la ciudad de Panamá. Estamos en el Albrook Mall, que es el mall más grande de América Latina. Así como lo oyen, son kilómetros literalmente de comercios. Aquí hay de todo, tiendas de ropa, de cosméticos, de electrónicos, de absolutamente todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y normalmente uno pensaría que por ser un mall los precios están alterados, pero más bien aquí se encuentran ofertones. También este mall se caracteriza porque en cada entrada, se podría decir, en cada pasillo se va dividiendo en letras y hay un animal con cada una de las letras. Entonces aquí estamos en el pasillo P, el pasillo del panda, como pueden ver, y según Wikipedia aquí hay más de 700 comercios, así que desde este lugar vamos a arrancar el video de hoy. Como ya les he dicho, en cada nuevo video que hagamos de esta sección la vamos a ir puliendo poco a poco con lo que ustedes me dejan en los comentarios. Así que antes de arrancar con los precios de hoy, vamos a ver los impuestos de este país, que es un punto clave que no habíamos visto anteriormente en ningún otro lugar. Resulta, y me estoy encontrando aquí, me está contando Don José, que nos está acompañando, que en Panamá el impuesto es del 7%. Y adicional a eso, el impuesto de la comida es 0. Y el del agua y de la luz también 0. Así que eso es clave, no sé cómo no lo habíamos visto anteriormente. Y un dato que me quedó por corroborar, que por eso es que me ven completamente diferente, es que el salario mínimo aquí en Panamá es de aproximadamente 500, 600 dólares mensuales. Y la moneda aquí es el balboa, que un balboa equivale a $1 americano. Entonces no hace falta que les deje el tipo de cambio porque es exactamente el mismo valor. Aquí me siento como grabando en el Chorrillo porque está prohibido grabar dentro del mall. Estoy peor que en el Chorrillo, hay que estar aquí viendo para todos lados. Ahora sí, dicho eso, bichos, Panamá es un país famoso porque aquí se puede conseguir ropa y tenis baratas, pero eso es muy subjetivo porque realmente si usted consigue unas tenisillas chinas, las consigue baratas aquí y en China. Entonces vamos a entrar a una tienda, no voy a buscar ofertas, voy a buscar los precios normales que tienen los panameños y vamos a entrar a una tienda de ropa de marca, que son marcas internacionales que hay en todos los países, a ver qué precios tienen para que ustedes los comparen en los lugares donde ustedes viven. La lluvia que empezó. Por ejemplo, aquí tenemos la marca Nike o Nike. Una camiseta como esta, Air Jordan, $30. Unas tenis como estas, $170. Aquí entramos a una tienda llena de marcas internacionales que ustedes pueden comprar en sus países. Y por ejemplo, estas navesotas Puma están en $66. Yo de tenis no sé mucho, así que díganme ustedes, déjenlo en los comentarios qué tal los precios. Ahí les voy a ir enseñando y ustedes me dicen a ver qué tal. Me parece que esta es una como que usan mucho las mujeres, la blanca, y está en $70. Tenemos estas camisetas Reebok en $20. Tenemos este Náutica en $44. Camiseta Adidas en $20. Adidas edición especial de la Juventus, $100. Amigos, tuvimos que salir corriendo de esa tienda porque ya estábamos siendo víctimas del consumismo. ¿Cuál será el secreto que tiene Victoria? Todavía no se sabe. Como les dije, les enseñé una marca internacional para que ustedes la puedan comparar en sus países y les enseñé los precios normales que tendría un panameño cuando sale a comprar aquí en Panamá, porque obviamente si ustedes van a un outlet o a un lugar donde tengan rebajas van a conseguir eso a menos de la mitad del precio, pero la idea es que vean la realidad de este país. A mí los precios me parecieron bastante normales, pero sinceramente no sé mucho acerca de eso, así que ustedes, que son unos conocedores de la materia, díganme cómo están esos precios, si están bien, si están caros, ¿qué les parece?
ahora aquí hicimos un cambio radical. Nos encontramos en el supermercado y específicamente en el área de licores, señores, porque como ya saben, andamos buscando la pacha más barata de los países que visitamos, con un 32% de alcohol, señores. Tenemos la O'El Gin Campana, es la más barata que nos estamos encontrando aquí, vale $1.50, $1.50. Sin embargo, antes de que aquí se nos arme la riña, esta de aquí es la más famosa, la más consumida de este país, el Seco Herrerano, con un 35% de alcohol, vale $2.05. Ojo con lo que nos encontramos aquí, porque esto sí vale la pena enseñárselos. Ceviche de pescado. Vean que si no les encanta el marisco, que lo venden, vean el tamaño de este tarro. Esto vale $7.50 y es un cuarto de galón. Y como ya sabrán, como se imaginarán, vamos a ver cuánto valen las cervezas más consumidas de Panamá. Y digo las porque aquí hay una disputa grande y tengo que decir que nunca en la vida me imaginé que iba a encontrar una cerveza más barata que la de Nicaragua. Aquí tienen, señores, las 4 que se disputan el puesto en Panamá: la Soberana, la Atlas, la Panamá y la Balboa. La más cara vale 70 centavos. 70 centavos es alrededor de 4 tejas en Costa Rica. Y la más barata, la Soberana, está ahorita en una promo a 50 centavos. 3 tejas vale esta birra. Otra curiosidad que me acabo de encontrar aquí en Panamá, que no me la esperaba, de hecho que no entendía, creía que era otra marca. Aquí no existe la Fanta que conocemos en Costa Rica y en Centroamérica en general. Aquí se llama Kiss, y de hecho que es Kiss de fresa, no es Fanta colita. Qué curioso, y sabrá igual, deberíamos de probarlo. Aquí les va producto internacional para que ustedes lo puedan comparar. Coca-Cola de 600 ml, 90 centavos. Ahora aquí, señores, el litro de leche está en 1.52. Creo que es la leche más cara que hemos encontrado en Centroamérica. Y aquí no hay productos Dos Pinos. Me cuenta José que desde que empezó la pandemia, la Dos Pinos dejó de venir a Panamá. Y ahora aquí les va un producto Pozuelo que estaba más barato que en Costa Rica, en Nicaragua, y ahora me parece que está más caro aquí en Panamá. La famosa galleta de mantequilla en 2.79. Resulta que llegué a comprarme un helado porque quería un cono para ir comiendo ahí en el camino, y me encontré que aquí en Panamá no es común comprarse un cono o una paleta de helado. Todo lo venden así. Este era el tarro más pequeño. Como están viendo, solo tarros de helado venden aquí. Si usted quiere comerse un cono, tiene que ir a una heladería, comprar el cono con 1 o 2 bolas y todo eso. Pero helados como los que compramos normalmente, Dos Pinos, aquí no hay. Esto es lo más pequeñito que me encontré. Amigos, ahora sí, dato terror, en especial para toda la gallada tica que me está viendo. Ojo con los precios de la gasolina aquí en Panamá. Tenemos que la gasolina regular vale 0.87. Estamos hablando de 540 colones el litro, señores. El diésel en 0.74, la regular en 0.87 y la super en 0.91. Adicional a esto, resulta que aquí me encontré algo muy interesante, y es que en Panamá no se paga marchamo. Aquí es el paraíso para los carros, señores. Aquí lo único que se hace es como un cambio de placas anual, y es como de $29 para el sedán y $44 para el 4x4, si no me equivoco. Eso sin importar el costo del carro. Da igual si es un carro de lujo o un carro de trabajo, es lo mismo para todos. Y ahora, amigos, para ir finalizando este video, les voy a hablar acerca de los precios de hospedaje que me encontré aquí en la ciudad de Panamá, acerca del costo de la comida, que sinceramente no me dio el chance para ir a mostrárselos como siempre lo hacemos, ni de ir a buscar la Big Mac, pero por aquí les voy a dejar el precio de la Big Mac aquí en Panamá para seguir con el índice Big Mac Centroamérica. Para empezar, un dato muy tuanis que me contaron de camino para acá es que los cigarrillos tienen más impuesto de lo normal para buscar que la gente deje de fumar. Lastimosamente eso no ha bajado el índice de personas que fuman, pero es interesante mencionarlo. Ahora sí, aquí les van los precios de hospedaje que me he encontrado en la ciudad de Panamá. Me encontré que por aquí se pueden encontrar hospedajes para una persona a partir de los 25, los $30 en adelante. Eso sí, habitaciones muy baratas, cuartos muy pequeños apenas para dormir ahí y ya. Y por ejemplo, una habitación como esta en la que yo me estoy quedando, que es en el Celina de Casco Viejo, es uno de los lugares más tuanis que hay por aquí. Es un edificio de 6 pisos con espacio para cowork, una azotea
increíble con piscina en el último piso, vista a toda la ciudad de Panamá, todo el mar de frente en medio de una de las zonas más turísticas de Panamá. De verdad que está increíble este lugar. Aquí anda como en 50, 70 dólares la noche en una habitación como esta, que como pueden ver es una habitación con aire acondicionado, baño privado, un espacio aquí para tener la computadora y un balcón con vista al casco viejo. Anda aproximadamente en ese precio, varía muchísimo de acuerdo a las fechas principalmente, pero para que se hagan una idea, por ahí está el precio. Y para cerrar, aquí les van los precios que me he encontrado en la comida de Panamá. Podría decirles que un almuerzo típico aquí en Panamá anda más o menos en 4 o 5 dólares. Si se quieren comer algo más finón en un restaurante, anda entre 6 y 9 dólares. Así que mis bros, esos son los precios que me he encontrado aquí en la ciudad de Panamá. Espero que este video les haya servido, que lo hayan disfrutado tanto como yo, que puedan comparar los precios con los precios que hay en sus países y dejen en los comentarios qué tan caro o barato les parece Panamá. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida.